Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Como ha dicho Begoña, pues la idea es un poco contar, por un lado, el tiempo que llevamos aquí, cómo funcionamos, cómo se creó esto, cuál es la necesidad de eso, cuáles son las necesidades que hemos ido viendo y cómo se realiza el trabajo desde la psicología. Y la necesidad de, diríamos, de fomentar, de empoderar esta materia a nivel profesional, que está tan reducida probablemente, y que además pues se ve lo necesario y urgente que es que se amplíe. Como decía Jonathan, la atención primaria es un foco importante de reducir psicopatologización, de abordar problemas en su primer momento y de dar calidad de vida y reducir problemas y sufrimiento. En los colegios, indudablemente, es otro campo importantísimo donde debiera haber esa atención. Desde la parte más emocional y de relación social, que es quizá la parte que no está tan tocada. Y bueno, pues luego a mí se me ocurre otros sitios también, en los hospitales, probablemente pues en determinadas áreas de hospitales. Luego en la tercera parte de este bloque va a hablar una persona que hay una unidad de psicología en San Joan de Déu y nos contará cómo trabajan. Bueno, se ha hecho esta primera jornada con la idea o la pretensión de ir haciendo siguientes jornadas a lo largo de los años futuros o próximos. Nos interesaba muchísimo el primer probablemente foco en el que hablamos, o por lo que surgió todo esto, es por ver y difundir y animar a la investigación en psicología y enfermedades raras, que hay muy poca, y que, bueno, pues lo que hay sí que nos parecía interesante hablar de ello, sacarlo, y además, bueno, porque creemos que es una forma también de impulsar esa investigación y, por tanto, ese conocimiento. Entonces, bueno, pues ya veremos. Esta primera, vamos a ver cómo va y luego veremos si nos podemos enganchar a seguir haciéndolas. Bueno, ¿qué son las enfermedades raras y qué las caracteriza? Pues es algo que probablemente ya conocéis, pero de forma rápida. A ver. Son aquellas que las padecen menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Por tanto, pues como ya veis, son muy pocas las personas por enfermedad. Pero esto, unido a que estamos hablando de entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras, pues son un montón de personas al final, ¿no? En la medida en que son pocas personas, pues lo que conlleva esto: poco conocidas, poca información, pocos profesionales, pocos especialistas, poca investigación, retrasos en el diagnóstico que han comentado antes, dispersión geográfica, bueno, pues toda una serie de características que hacen que las personas que tienen una enfermedad rara pues se encuentren más aisladas, más solas, y con lo que conlleva esto a nivel psicológico. Por dar también unas características, bueno, pues se sabe que el 80% son genéticas, muchas de ellas tienen carácter crónico y progresivo. Las deficiencias son motoras, sensoriales y cognitivas. Producen alto grado de discapacidad, mucha dependencia, mucha carga social, sanitaria, económica. Y bueno, pues todo ello se podría seguir hablando de cosas en relación a qué las caracteriza, pero ya veis, ya hemos entrado de una forma importante en qué son, qué pasa, y ya nos podemos hacer una idea de cómo esto luego afecta. Todo esto afecta pues a las personas que las tienen y sus familias y los que tienen alrededor, o a nivel psicológico o a nivel emocional. Por hacer un poco de historia,
Allá por los años 80 del siglo pasado ya se empezó a hablar en Estados Unidos del tema de enfermedades raras y se empezó a acuñar estos términos. Luego, bueno, se pueden hablar de muchos hitos en relación a las enfermedades raras, pero bueno, he recogido solo 3 cosas, 3 apuntes, para introducirnos en la creación de este centro. El 1 de diciembre de 1999 se aprobó el Plan de Acción Comunitaria, entonces es cuando la Comunidad Europea pues, ya dice que son 5 casos por cada 10.000 para que sea una enfermedad rara y establece en esa medida la definición de enfermedad rara. Hace unos días, probablemente lo habéis oído, a finales del mes pasado, no sé si el día 23 o 24, ha habido la OMS ha aprobado la resolución sobre enfermedades raras, impulsada además en una ponencia que estaba impulsada por España y por Egipto, y declara a las enfermedades raras como una prioridad mundial. Declara, perdonad, a las enfermedades raras como una prioridad mundial de salud pública con el objetivo de promover la equidad, la inclusión y el acceso universal a servicios sanitarios esenciales. Y bajo todo este, diríamos, y todo lo que no os he contado, pero que hay muchos hitos en relación a las enfermedades raras se han venido sucediendo, pues bajo este paraguas, pues de alguna forma, en España se toma la decisión en el 2009 de crear este centro de referencia estatal de enfermedades raras. Es un recurso estatal, depende del Inserso y se crea para el apoyo de las personas que tienen una enfermedad rara, sus familias, sus cuidadores, las diferentes instituciones y los diferentes profesionales que trabajan en el ámbito de enfermedades raras. Se crea para promover y mejorar la atención de las personas, se crea para la colaboración entre instituciones tanto públicas como privadas, o recursos para impulsar una mejor atención. Se crea para crear o dar una atención integral, igualitaria y, en definitiva, para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Este centro se crea, como decimos, en el 2009 y su organización pues, es la siguiente. Hay una dirección, un director, que está apoyado por una unidad administrativa. Luego se crean 3 áreas, el área por debajo del director, 3 áreas, el área asistencial, el área técnica 1 y el área técnica 2. El área técnica 1, el área asistencial sería la atención directa y las áreas técnicas 1 y 2 sería la referencia, el trabajo en referencia que tiene que hacer el centro. Los servicios, el área técnica 1 se refiere o lleva servicios de formación, asistencia técnica y cooperación institucional. Y el área técnica 2 pues son servicios de información, documentación, investigación, evaluación, publicaciones, etc. Entonces hemos dicho, hay 2 cometidos, la referencia y la atención directa. En relación a la referencia, bueno, pues lo que se busca es, pues eso, vamos a ver que está puesto. Bueno, vamos, antes de nada, voy un poco deprisa, había colocado estas fotos pues para que vierais un poco el centro, las diferentes salas que tiene, las salas de tratamiento, las salas de exposición, las salas de bueno, la cafetería, las salas más sociales o públicas. Bueno, entonces, aquí era ya la diapositiva de lo que estaba empezando a decir. Como veis, la referencia y los programas que llevamos dentro de la referencia, y la atención directa y los programas que hay dentro de esa atención directa. Entonces, como veis, dentro de la referencia pues están programas de encuentros. Esto es
fundamentalmente las asociaciones de enfermedad vienen aquí una semana, parte de la semana, fines de semana, fundamentalmente fines de semana, y realizan sus reuniones para conocerse, reuniones con talleres que les solemos aportar desde el centro para trabajar las cosas que ellos crean que es necesario trabajar, con los profesionales que ellos solicitan, y es un programa que está desde el principio, que es súper, los resultados son súper buenos, estamos muy contentos con este programa. La gente valora muchísimo el poder estar con otras personas y conocer, por aquello de lo que decíamos de la dispersión geográfica, ¿no? El poderse reunir aquí y poder estar juntos, conociéndose, contándose sus cosas, sus médicos, sus intervenciones, sus productos de apoyo que utilizan, bueno, pues toda su, o sea, se pone en común toda la experiencia de ellos, ¿no? Entonces es muy apreciado por ello. Dentro de la formación, que es otro de los programas, pues tenemos por un lado la formación que recibimos los propios profesionales para seguir avanzando, y luego está la formación que nosotros damos por medio de ponencias, charlas, jornadas, que generalmente pues, se da en universidades, en hospitales, en colegios, en instituciones, bueno, pues allí donde nos solicita o donde se puede llevar a cabo, ¿no? Y luego bueno, y la formación a estudiantes de prácticas, que también es un tema que tenemos todos los años, diferentes practicum en las diferentes áreas que tenemos. Bueno, como programas ya veis más, el programa de autocuidados y calidad de vida, que es un programa que en principio se hacía para los familiares fundamentalmente, para ese autocuidado que muchas veces es necesario para no terminar mal o quemado, que se dice, ¿no? Este programa, que antes era presencial, pues llevamos ya unos años que es online y que se hace todos los años, y con la participación de todos los profesionales y bueno, pues lo mismo, se apunta gente que tiene que ver, no solo familiares, pero sino también profesionales o gente que tiene que ver con el cuidado y la atención en enfermedades raras. La cooperación con otras entidades nacionales e internacionales, bueno, pues aquí están todos los convenios que se crean con universidades, con instituciones para pues, promover actividades o hacer cosas. La información y asesoramiento, hay un departamento que es el SIA, que bueno, pues es telefónico o por correo, y donde se transmite información o asesoramiento en función de las preguntas que se nos hacen desde diferentes profesionales o desde diferentes intereses de personas que están en enfermedades raras. Sensibilización y difusión, pues todas las redes sociales que tenemos, y todo el trabajo que hacemos ahí en esa difusión, ¿no? Los proyectos de investigación, pues hemos colaborado en algunos, generalmente pues son cosas que se hacen con universidades, y bueno, pues no es mucho lo que hemos hecho en este campo, pero sí que es un campo que nos parece interesante y que, bueno, pues siempre que vemos la oportunidad, creamos convenios para poder llevar a cabo algún tipo de investigación. Y bueno, luego las publicaciones pues muchas veces que hacemos los propios trabajadores o profesionales sobre cosas concretas que se nos piden o, bueno, o lo que sea, las publicaciones que vayan surgiendo. Y bueno, y pasamos a la atención directa, que es la atención directa con las personas que son atendidas aquí y que necesitan esa intervención desde los diferentes profesionales. La atención ambulatoria sería
aquella atención que damos continuada con personas que pueden estar viniendo semanalmente aquí. Generalmente son personas de Burgos y su entorno. Hemos tenido gente a veces pues, que de Madrid vienen, Palencia, Valladolid, bueno, pueblos de Burgos, diríamos Burgos y su entorno fundamentalmente. La atención residencial es para todas aquellas personas del resto de España que quieren venir a una atención. Entonces se concentra toda la atención en 2 semanas. Como el centro tiene unos apartamentos, está dotado de unos apartamentos, estas personas se quedan en estos apartamentos viviendo estas 2 semanas y se les concentra toda la atención en esas 2 semanas. El PIPAC es un programa que se creó, que es de promoción de la autonomía personal y se ha desarrollado, consiste en una semana donde vienen afectados y familiares y se trabaja en conjunto. Unas veces con todos juntos, unas veces solo con los afectados, pero afectados con diferentes enfermedades, otras veces con solo los familiares, bueno, pues dependiendo de los talleres que se plantean, de una forma o de otra. Y luego los grupos de trabajo, una experiencia que ya empezamos a hacer al principio y que se hizo con mucho y que fue interesante. En un momento dado se deja de hacer por unas circunstancias y ahora se quiere retomar y estamos en ello. Para retomarlo sería unir diferentes personas con una enfermedad rara que pudieran acudir al centro y aquí hacer, digamos, como talleres variados en función también mucho de lo que ellos puedan querer hacer. O sea, entonces a partir de ahí, y no tendrían por qué ser todos con la misma enfermedad. Bueno, esta es la idea, pero ya os digo, estamos en ello, retomándolo, pero todavía no hemos hecho uno en concreto, ¿no? Vale. Los trabajadores que estamos aquí, para que sepáis, hemos dicho, es el director, luego la unidad administrativa con personal de administración, una responsable de área de la parte asistencial, una responsable de área de la técnica 1 y una responsable de área de la técnica 2. Y luego estamos psicólogo, pedagogo, un psicólogo, bueno, voy a ir diciendo para que sepáis cuánta dotación hay, que es importante, un psicólogo. Nunca, esto se creó, el número de profesionales se creó desde un principio y a pesar de que sí que ha habido solicitudes de que se ampliara, nunca se ha conseguido. Entonces, un psicólogo, un pedagogo, un trabajador social, un educador social, 3 DUEs o enfermeras, 7, 8, no sé muy bien, 8, 7, porque primero eran 8 y ahora creo que son 7 auxiliares de enfermería, 2 terapeutas ocupacionales, 2 fisioterapeutas, una logopeda, una documentalista, 2 maestras de educación infantil y luego está todo el personal pues, de apoyo al funcionamiento del centro. ¿Por qué creéis que es necesaria la psicología en las enfermedades raras? Hemos visto qué caracteriza estas enfermedades y de alguna forma esto ya nos apunta y nos pone en situación de empatizar con las personas o con una persona que pueda tener una enfermedad rara y pensar en qué es lo que pasa dentro de ella, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahí, ¿no? Y en esa medida diríamos que como que de alguna forma muy clara nos derivaría a decir casi seguro, no siempre, pero muchas veces y en una proporción muy grande, pues sí que pueden necesitar esa atención o ese apoyo psicológico, ¿no? Bueno, se recibe el diagnóstico y, imaginaros, es un shock, se rompen muchas cosas dentro de uno, ¿no? Es una alteración
por miedo, preocupación, incertidumbre. Digo si se recibe un diagnóstico, pero puede ser que no se haya recibido todavía y estemos en una situación incluso, vamos a decir, peor, ¿no? Porque estamos con síntomas, estamos con pruebas, estamos de aquí para allá, pero no dan con un diagnóstico. Y entonces, y esto pasa tiempo, decíamos antes que si es un año, pues más o menos estaríamos dentro de, pero más de un año ya empezamos a tener mucho más miedo, más incertidumbre, más problema, ¿no? Entonces, esa situación de ruptura, ¿qué vemos en ella, ¿no? Pues miedo, incertidumbre, alteración emocional, alteración fisiológica, ansiedad, tristeza, ira, rabia. Nos lleva a un aislamiento muchísimas veces que empeora la situación. Problemas luego de afectación familiar, social, laboral, en las propias actividades que hacemos, que dejamos de hacerlas, que a lo mejor podríamos seguir haciéndolas o no, o podríamos sustituirlas por otras, pero no hay ganas, no podemos en esos momentos, ¿no? Entonces, como decíamos, se rompen muchas cosas, se pierden cosas, bueno, y todo eso pues nos lleva a una situación de crisis importante y se provocan como varios cambios dentro de nosotros, ¿no? Cambios que implican a la persona que tiene la enfermedad, pero que implican también a los familiares, a los que están al lado, en una forma importante a veces. Yo aquí, pues por ejemplo, podría deciros que he visto personas con una enfermedad rara que a lo mejor no se les, bueno, lo llevan mejor, lo han afrontado mejor, no se les han roto tantas cosas, y en cambio al familiar o a la pareja o al que tienen al lado están muy mal. Entonces, bueno, pues ¿qué tipo de ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a ver. Un momento. Bueno, ahí hemos dicho por qué. Bueno, por un lado tenemos crisis en sentimientos y emociones en relación al estrés, ansiedad, tristeza, ira, todas esas emociones que se ponen como con mucho ruido dentro de nosotros, como que no las sabemos distinguir ni reaccionamos impulsivamente, no hay capacidad como para gestionarlas, vivirlas con tranquilidad, normalizarlas. A nivel de pensamientos, rumiaciones, pensamientos negativos, fundamentalmente de futuro, continuos. Y eso nos impide, nos bloquea, nos impide atender a otras cosas. Es como si de pronto en nuestra vida se ha colocado una E gigante dentro de nosotros, una E de enfermedad, y no hay espacio para más cosas, ¿no? También se nos pueden alterar los comportamientos, decíamos la impulsividad, comportamientos desadaptados a veces, hábitos no saludables, trastornos de conducta. A nivel de, decíamos, sociales, relaciones familiares, ¿no? Cuántas veces pues consecuencias de enfados, riñas y más cosas dentro de la familia, ¿no? Dentro de la pareja, dentro de, bueno, desde los padres con los hijos que tienen la enfermedad, con los hermanos, y cómo cambian muchas veces esas exigencias hacia los hermanos a partir de ese momento. Bueno, me están diciendo que ya tengo poco tiempo y creo que me queda mucho aquí, ¿no? Bueno, en las relaciones sociales, bueno, pues los amigos, el aislamiento, el percibir que los demás... hay un sentimiento un poco paranoico de pensar que los demás están pensando en mí, solo hablan de mí y hablan mal de mí. Y esto generalmente hay que trabajarlo porque es muy lesivo. Bueno, ¿cómo se trabaja? Es un enfoque centrado en la persona.
Siempre buscamos conocer a la persona en una primera entrevista, saber qué quieren, qué desean, cuáles son sus estilos de vida, sus preferencias, siempre desde una aceptación incondicional, desde el respeto, como no podría ser menos. Y bueno, conocer todo ese mundo que tiene esa persona para poderle ayudar a reestructurar y a reencontrarse de nuevo con él, ¿no? Como objetivos, de una forma muy general, os he puesto ahí. El objetivo general, fundamentalmente podríamos decir que es la adaptación. ¿Y qué es adaptación? Bueno, pues es poder, o sea, esa gigante que tengo al principio, con el tiempo y la aceptación y el trabajo en todo lo que hemos dicho, emociones, situaciones, etcétera, reducirla a una E pequeñita, porque está dentro de nosotras la enfermedad, va a ir con nosotros, pero una E pequeñita a la que vamos a atender, vamos a tratarla, llevarla al médico, vamos a dar la medicación, lo que sea, pero como una parte más de nosotros y donde puedan de nuevo entrar todas las cosas que nos interesan, nuestras actividades, nuestras cosas que hacemos, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro todo, que puede ser que vuelva a entrar, o sea, que vuelva y sea diferente. Puede ser que tengamos amigos diferentes, puede ser que ya no trabajemos o hayamos cambiado de trabajo, puede ser que antes actividades que hacíamos no las podemos hacer, pero las hemos sustituido por otras, pero de pronto nuestra vida vuelve a tener sentido, la dominamos, la creamos, somos nosotros los que la dirigimos y, diríamos, estamos en esa estabilidad. Su delegación del gobierno, su delegado del gobierno, cuando ha dicho lo de esa normalidad, bueno, normalidad, estabilidad, ese bienestar, ¿no? O esa calidad de vida que queremos procurarnos todos. Y luego, bueno, pues como objetivo general sería ese, y luego los objetivos específicos, primeros, porque luego hay como objetivos en segundas capas, pero podríamos decir que es la reducción de la ansiedad, la reducción o la mejora del estado de ánimo, y luego, bueno, pues he puesto en pequeño pues todas esas cosas que hay que trabajar, gestión emocional, trastornos de conducta, muchas veces trastornos del sueño, problemas con el dolor, todo el ámbito familiar y social, las pérdidas, el duelo, bueno, y muchas otras cosas que van a ir surgiendo o que pueden ir apareciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar de forma rápida, deciros que trabajamos con los enfermos, trabajamos con los familiares cuando es necesario, trabajamos con niños a veces, pero generalmente no, pero sí, y en la gran mayoría de los casos, trabajamos con padres. Padres que también os diré que, bueno, pues fundamentalmente y mayoritariamente son las madres. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el centro? Pues aquí la solicitud la puede echar cualquiera, que sepa que existe esto y que se haya enterado. Ya informan mucho los médicos, informan mucho las asociaciones de las enfermedades, o sea que entonces echan la solicitud y lo único que se pide, además de, bueno, pues aportar datos y documentos, fundamentalmente es un informe médico. El informe médico es el que a nosotros nos da la referencia de que es una enfermedad rara o de que no tiene un diagnóstico, pero probablemente por eso mismo sea una enfermedad rara. A partir de ahí hay una comisión de valoración de la que soy miembro, y en esa comisión de valoración lo que hacemos es una valoración técnica y se analizan todos los informes que traen médicos y se da apto o no apto, y el apto o no apto solo depende de que sea una enfermedad rara, lo que hemos dicho, ¿no? De que la prevalencia sea menor de 5 por cada 10.000 habitantes. Posteriormente a estas personas se les cita para una primera entrevista. En esa primera entrevista, bueno, pues es una entrevista rápida porque la hacemos varios profesionales y para no aburrir mucho, entonces, bueno, pues conocemos un poco a la persona, lo que nos dice, lo que decía antes, sus preferencias, su vida, sus necesidades, qué les preocupa, bueno, estas cosas. Y
toda esa información que recogemos todos los profesionales la llevamos a una reunión de equipo donde la ponemos en común y elaboramos un plan de actuación individual, que se llama PAI, Plan de Atención Individual. Y, bueno, todo esto más o menos ya os lo he dicho. Ahí estábamos. Y se inicia la atención. La atención puede ser en diferentes áreas o en las que sean necesarias, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sería la atención psicológica, generalmente lo que hacemos es una atención semanal en los casos de ambulatorio, y en los casos de residencial, pues en esas 2 semanas se meten entre 3 y 4 sesiones. Cuando es ambulatorio es 1 por semana, y posteriormente un seguimiento. Generalmente la media son 6-8 sesiones. A veces se requieren algunas más y otras veces alguna menos, si se hacen, pero esa es la media. ¿Qué os iba a decir? Y bueno, y luego, ya para un poco terminar, lo que hemos visto es, bueno, generalmente, aproximadamente, entre un 85%, 90% de personas que entran en el centro requieren atención psicológica. ¿Vale? A veces, además, como os decía, esa atención psicológica muchas veces se multiplica, porque imaginaos que hay que trabajar con el familiar, si son padres, con los 2 padres a veces. Quiero decir que bueno, pues por decirlo así, sería muy interesante que hubiera varios psicólogos en este centro. Pero bueno, dentro de lo que hago también, paso 2 pruebas, 2 test. Claro, hay una evaluación cualitativa de ese trabajo que se ha hecho de apoyo psicológico o de atención psicológica, pero siempre va a ser algo cualitativo, algo que transmite la persona y veo yo, ¿no? Y puedo poner por escrito. Pero, bueno, pues desde hace años se planteó tener unos datos cuantitativos. Entonces se pasan 2 test, uno mide ansiedad y otro depresión. Se pasan al principio de la primera entrevista y al final de la última. Y lo que hemos visto en esa comparación, pues que las personas, y entendemos que además de por otros muchos factores probablemente, pero en parte por el apoyo y la atención psicológica, sus percentiles bajan muchísimo, tanto en ansiedad como en depresión. Podríamos hablar de casi todos bajan, y por lo menos un 90% bajan a percentiles normalizados. O sea que cuando realmente en esa primera medición generalmente nos encontramos con percentiles muy elevados. Y bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y esto es lo que y así os lo he contado. Cualquier pregunta, hacemos ahora o esperamos a luego, ¿no? Al turno de preguntas. Muy bien. Pues nada, gracias.